Bienvenidos a un nuevo episodio de Bountiful Momcast. Hoy tengo el gran placer de presentar a Ivette González Vela. Ella es abogado internacional especializada en negocios con un don especial en poder identificar negocios buenos, negocios prósperos y poder darle la forma, la estructura legal para que sea una realidad. Pero el rol principal de Ivette es ser madre. Su vida, así como la de muchas de nosotras, cambió el día que recibió la gran noticia del positivo. Desde ese momento, Ivette se ha convertido en una madre entregada por sus hijas, entregada por su matrimonio también, pero sin dejar de ser esa profesional impecable que siempre la ha caracterizado durante más de 15 años de carrera profesional. Así que, Ivette, además de todo lo que ya presenté, tengo la bendición de llamarla hermana, porque es mi hermana, mi hermanita. Y me ha enseñado a mí en particular muchas cosas sobre la maternidad. Quisimos invitarla a Bountiful Momcast porque a veces hay que hablar con madres reales que se enfrentan al día a día del reto de formar familia para entender muchas cosas que nosotras mismas estamos viviendo y que nosotros mismos, padres también incluidos, están viviendo. Así que bienvenida a Bountiful Momcast. Es un placer tenerte acá. ¿Cómo te sientes? Gracias por tenerme acá. Me siento un poco nerviosa porque no soy una persona de cámara normalmente, pero estoy contenta de poder compartir mi experiencia y mi manera de pensar. Y si esto puede funcionarle a alguien, así sea a una sola persona, ya me sentiré satisfecha. Que sea Dios, obviamente, guiando cada palabra para la persona que lo necesita escuchar. Vamos a empezar justo por allí, porque además es la raíz de Bountiful Momcast. ¿Cómo has integrado a Dios en tu maternidad y en tus decisiones diarias dentro de tu familia, dentro de tu seno familiar? Creo que lo primero es comenzar desde la pareja. Es decir, cuando tú formas una familia, entender cuál es la visión de Dios para la familia. Eso ha sido súper importante para mi esposo, para mí. Hicimos un curso con el pastor Rick, que lamentablemente falleció, pero el curso está en YouTube y es maravilloso. Deberías poner acá el link. Sí, Por claro, cierto. de Christ Fellowship. Y fue increíble para nosotros, fue algo que nos abrió los ojos, un game changer, entender cuál era el plan de Dios para la familia. Y luego el plan de Dios para cada rol dentro de la familia también es parte de esa misma serie. Y también es impresionante entender cuál es tu posición, cuál es tu rol, cómo aportas tú a ese propósito que tiene Dios, ya no solamente contigo a nivel individual, sino como familia. Entendiendo eso, cuando llegan los hijos, cuando llegaron mis dos hijas, lo primero yo creo es trabajar el miedo, porque si algo viene con los hijos es la vulnerabilidad. Absolutamente. Desde el momento que sabes que tienes un bebé en el vientre, te comienza un sentimiento de vulnerabilidad porque no quieres perderlo, porque de alguna manera sientes que ya sin tu bebé no vas a volver a ser la misma, no puedes seguir viviendo, o sea, te falta el aire solo de pensar en no tener a tu bebé. Es un nivel de amor que no has conocido Que antes. duele. Que duele, es un amor Sí. que duele. Y ahí es cuando entiendes realmente el contexto de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, Sí. es que es un amor que duele realmente. Y también entiendes cuánto te ha amado Dios. Pero espérate un momento, ya va, porque dice que el amor es sufrido, pero no es casualidad que después diga el amor es bueno. El amor es benigno, el amor es bueno. Es decir, es sufrido, pero es un amor bueno, no es un sufrido Sí, no, por no es que, exacto, no maltrato, es que es por víctima de violencia, de no. manipulación, no. Es un amor bueno, es un amor tan profundo desde las entrañas que duele, que simplemente no te ves sin esa persona. Entonces también comienzas a entender el nivel de amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. O sea, el sacrificio, el amor incondicional, la manera como Dios dijo, yo tengo que conseguir que mis hijos, a quienes amo, puedan volver a acercar a mí. Y no lo pueden hacer con sus obras, lo pueden hacer solamente por mi regalo, por mi gracia. Entonces eso también, o sea, yo digo que la maternidad te acerca a Dios. O sea, Absolutamente. sí o sí te acerca a Dios, comienzas a entender las cosas de una manera completamente distinta, es una sabiduría especial y quitar el velo de los ojos para ver las cosas más desde la perspectiva de Dios. Otra manera como te acerca a Dios es cuando ya tus hijos, pues ya a lo mejor no son tan bebecitos, comienzan a tener algo de autonomía y eh,
creen, porque tienen autonomía, pueden hacer lo que sea. Ellos no miden riesgos, ellos no saben si hacia dónde están yendo es lo correcto o no es lo correcto. Pero tú como papá, que tienes la experiencia, que tienes la madurez, que tienes la visión periférica de lo que está sucediendo, puedes de una vez decir, epa, por ahí puede haber un riesgo, aquí puede haber otro, eso no te conviene, etcétera. Entonces, ese mismo es el paralelismo de Dios con nosotros. Podemos ser unos adultos, podemos creer que tenemos todo bajo control, absolutamente todo programado y controlado, y está Dios más arriba con una visión periférica. Está Dios más arriba que puede observar los riesgos a los que te estás enfrentando, hacia dónde te está llevando las decisiones que estás tomando, cómo en el fondo de ese trayecto puedes estar separándote de tu propósito, separándote de tu familia, separándote de todas las bendiciones que tiene para ti. Y entonces muchas veces Dios nos dice, epa, párate ahí, por ahí no es. ¡Ey! Cambia de rumbo. ¡Ey! Te lancé un obstáculo en el medio para que a juro tengas que voltear. Eso es la misericordia de Dios. Y es lo que hacemos como padres. Y así como nuestros niños, ya en esas edades, toddler, etcétera, incluso yo creo que más adelante, adolescentes, etcétera, esto aplica para cualquier edad, así como nuestros niños se pueden hacer una pataleta, se pueden frustrar, pueden llorar porque no entienden por qué les estás diciendo que no, por qué algo no es bueno para ellos, por qué no lo pueden tener. Y lo mismo hacemos nosotros como adultos con Dios. Y nos frustramos y bueno, lanzamos sapos y culebras por la boca a lo mejor y resulta que es Dios amándonos y cuidándonos. Entonces eso también te acerca mucho a entender tu relación con Dios cuando tú puedes ver lo que es ser papá y tener una relación con tus hijos. ¿Cómo lo integro a la crianza de mis hijas? Y creo que lo primero, y es muy duro, es entender que son un préstamo, no son un regalo. Y creo que en eso voy contra la corriente. Wow. Pero son un préstamo, no son un regalo, son de Dios. Y mi único trabajo como mamá, el único por el que le tengo que rendir cuentas a Dios el día de mañana, es devolverlas al camino que las lleva a su Padre. A su Padre Celestial. A su Padre Celestial. Entonces, todo, cuando entiendes eso, todo lo empiezas a trabajar en torno a ese objetivo, porque es el mandato que Dios te ha dado. Es llevarlas al camino, a que ellas conozcan el camino para volver a su Padre Celestial, a su Creador. La decisión de seguir a Dios la van a tomar cuando tengan la capacidad de tomarla por cuenta propia. Va a ser una decisión discrecional de ellas, no va a ser impuesto. Pero el camino, el mostrarles el camino hacia nuestro Padre, hacia nuestro Creador, es un rol y es una obligación que se nos ha dado a los padres. Y eso hay que asumirlo. También cuando tú entiendes que tus hijos no son tuyos, sino son un préstamo, comienzas a tamizar tus acciones en torno a qué quisiera Dios para ellos. Y bueno, en que probablemente algunas personas un poco más religiosas, ortodoxas, me van a caer encima por eso, pero yo me tatué. Me tatué un mensaje que dice, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Esto viene cuando Ivonne y yo éramos adolescentes. Trabajamos de traductoras para una organización misionera americana que iba por toda Venezuela llevando la palabra de Dios. Y siempre, cuando llegaban a las misiones, nos entregaban unas pulseritas que decían WWJD. Y bueno, la tuvimos por mucho tiempo y la verdad era maravilloso poder, cada vez que tenías que tomar una decisión, una encrucijada, que de repente te ibas a irar o ibas a reaccionar de una manera incorrecta, tú veías la pulserita y decías, querías meter la pata en algo, querías desobedecer a Dios en algo con absoluta certeza de que estás en la edad para hacerlo, y veías la pulserita y decías, ok, no lo voy a hacer. Entonces, esto era como un moderador. Y bueno, después de mucho pensarlo, dije, yo no quiero una pulserita, yo quiero algo perenne, quiero algo permanente que me recuerde qué haría Jesús, porque son muchas decisiones que tienes que tomar como padre desde antes de estar embarazado, cuando ya tú estás orando y bendiciendo los hijos que van a venir. Ya hay decisiones que tú quieres tomar como padre y las quieres tomar bien. Y la única manera de tomarlas bien, de tener la certeza, la garantía de que las estás tomando bien, es decantarlas por lo que haría Jesús en tu lugar. Fíjate que quiero detenerme en ese punto porque es bastante difícil de procesar. Digamos, los hijos son una bendición y lo dice la Biblia, lo dice claramente la Biblia, pero también son un préstamo.
Y esa concepción de préstamo versus regalo te puede dar un sentido liberador o una gran responsabilidad. ¿Cómo manejar el balance entre las dos cosas? ¿Cómo de pronto decir, bueno, como son un préstamo, yo estoy mucho más relajada, mucho más libre, porque al final Dios está en control, pero a la vez hay una responsabilidad muy grande para devolverlos al camino original que Dios destinó para ellos, que es volver a su Padre? ¿Cómo manejas esa dualidad? Es difícil, es bastante difícil. Yo siempre pienso en el ejemplo de mi mamá, de nuestra mamá, que tuvo la capacidad de enseñarnos el camino a Dios, no solo con palabras, por supuesto siempre nos estuvo diciendo lo que decía la Biblia, lo que Dios pudiera opinar o instruir en cada situación, pero sobre todo por el ejemplo. Es decir, a mí nadie me quita de mi memoria las veces que vi a mi mamá de rodillas clamar y luego ver cómo la situación, lo que estuviera pasando, Dios de una manera completamente extraordinaria y sobrenatural la solventaba. No necesariamente como a lo mejor ella estaba esperando, pero la solventaba. Entonces era causa-efecto. O sea, Sí. había una relación directa entre ver a una persona ponerse de rodillas y humillarse frente a Dios y entregarle y surrender un problema, una situación a Dios y ver un resultado y ver la gloria de Dios en ese resultado, que humanamente no hubiera sido posible o no tenía sentido. Entonces yo creo que el ejemplo como padres es fundamental y creo que los niños aprenden más, por ejemplo, que por el jarabe de lengua, que también lo doy. Ojo. Claro, además que hay edades para todo, ¿no? O sea, hay edades Exactamente. donde el explicar tiene más sentido y hay edades donde simplemente toca mostrarles con hábitos, o sea, con rutinas. Por ejemplo, empecé ahora que Isabela está un poco más grande, estoy intentando volver a la iglesia los domingos, no porque necesite ir a un lugar físico para alabar a Dios, porque alabo a Dios todos los días en mi día a día, Claro. en mi rutina diaria, cuando cocino, cuando me baño, cuando la estoy cambiando, Bueno, en cada momento. orar sin cesar. Así es, y le doy gracias, es una oración en agradecimiento constante. Pero llevarla a la iglesia, habituarla a ese entorno, a esa gente, a esa música, a que llegamos y estamos un grupo de personas en la misma fe, todos cantando para adorar a Dios, eso es algo que yo quiero establecer en mi hija, porque es algo con lo que yo crecí y es algo que me ha ayudado a sostenerme en muchos momentos duros de mi vida. Es una base y para nosotras la iglesia fue un agente socializador. Y fue un agente socializador que empezó en la niñez, pero qué importante fue en la adolescencia. Tener nuestro grupo de amigos de la iglesia, de Claro. jóvenes que todos pensamos básicamente igual, que estamos llenos de valores, que no estamos metiéndonos cosas en la cabeza que puedan ir en contra del plan de Dios para nosotros y no sentirte como un weirdo porque eres así, porque al final como ya tu entorno es ese, tus amigos que tienen la misma edad que tú tienes, están en el mismo entorno, se siente completamente natural. Y eso Sí. también es maravilloso y creo que es muy importante. Unirte con gente que tenga los mismos valores, con gente que puede sumar a ese plan, a ese proyecto de acercar a nuestros hijos y llevarlos por el camino de Dios. Absolutamente. Quiero pasar ahora un poco a lo que ha sido el balance entre tu carrera profesional y la maternidad, porque vienes de tener una carrera profesional sólida, de ocupar grandes cargos a nivel direccional, a nivel de VP en el área legal y de negocios en diferentes industrias, no solamente en la industria bancaria, sino ahora en la industria del entretenimiento. Y es difícil, lamentablemente, hoy en día, mirar a una mujer que va creciendo profesionalmente y a la vez es buena madre y es una madre involucrada y es una esposa involucrada en su hogar y busca tener una crianza respetuosa. ¿Cómo se logra? Yo creo que uno de mis dogmas de vida es cero drama. Realmente busco bajarle el drama a todo y cuando me estoy poniendo dramática, inmediatamente digo, bájale el drama a las situaciones y vive lo que tengas que vivir hoy. Es el hoy. Concéntrate en cuál es tu etapa de hoy. Porque son muchas cosas, muchos vectores que a uno como madre le afectan y a uno como madre que además quiere producir y quiere ayudar en la casa y quiere seguir creciendo profesionalmente. Tienes como todas las flechas en contra, ¿no?
Y no ayuda para nada que la sociedad, las redes, etcétera, también de alguna manera te ponen más pesos encima, yunques y yunques y yunques de peso en la espalda, como que si tuvieras que hacer todo y todo lo tienes que hacer perfecto y todo tiene que quedar maravilloso y además tienes que tener tiempo para ti, etcétera. Yo creo que hay que tomarse la vida con calma y disfrutar el momento en el que estás. Es decir, es verdad, yo en este momento, te lo decía hace unos días, pues mi cuerpo no es lo que era antes. Bueno, ninguna Pero que haya parido tiene un cuerpo como el de obviamente, antes. entonces es eso, es aceptar, pero ¿dónde estoy yo en este momento? Que soy mamá. O sea, primero eso es un privilegio, es un mega privilegio. O sea, es el agradecimiento más grande que yo pueda tener ante Dios, es conocerlo a Él y luego ser mamá. Entonces, primero es un privilegio. Segundo, no estoy en la etapa y no quiero estar en la etapa en este momento de perderme algo de mis hijas por estar ofuscada en que tengo que lograr el cuerpo que tenía antes de ser mamá. No estoy en esa etapa, ese tiempo llegará. Que ya están en el colegio, que ahora las cosas cambian, las niñas tienen actividades, etcétera. Ah, bueno, buenísimo. Entonces entro en la etapa en donde puedo decir, me voy a dedicar una hora para hacer ejercicio, para lo que sea. Entonces es vivir cada etapa sin estar en el ayer y sin estar en el mañana. El pastor Arévalo Belisario, que en paz descanse, fue nuestro pastor durante la niñez y la adolescencia. Y él decía que la melancolía era el exceso de pasado y la ansiedad era el exceso de futuro. Y efectivamente, nosotros tenemos que vivir en el hoy. ¿Y en qué puedes hacer hoy? Entender que pues, la casa va a estar desordenada si tienes hijos pequeños. Ustedes no ven esa parte de la toma porque estamos obviamente Sí, pero esto acá. es un caos. Pero esto acá atrás es el cuarto de juego de Isabela o sea, yo volteo a la cámara y la verdad da mucha risa como se ve. Y es lo normal, y está bien, estamos en esa etapa, o sea, no tienes que acostarte todas las noches el triple agotado porque la casa tiene que quedar perfecta, no tienes que acostarte el triple agotado porque tienes que tener el cabello perfecto y pulcro, y etcétera, porque entonces tu esposo te va a ver despeinada, no, o sea, no, quítate todo lo que alguien está esperando de ti y comienza a vivir por lo que realmente tienes que hacer una cosa a la vez, sobre todo satisfaciendo lo que Dios necesita de ti, que es que críes con amor, que críes sabiendo que tus hijos son un préstamo y que críes sabiendo que al final lo único que importa y por lo único que vas a tener que realmente rendir cuentas es de si los llevaste, los acercaste un poquito ese día, los acercaste un poquito más hacia conocer su propósito en Dios, en su creador. En cuanto al tema laboral, bueno, la verdad sí, me ha tocado muy duro porque los 5 años que tengo siendo mamá son 5 años en donde he estado trabajando muchísimo con retainers y fácil no ha sido, particularmente con el parto de Lisa. Parí un sábado a las 9 de la noche y el martes estaba sentada en la computadora trabajando y conectada, todavía utilizando los pañales, o sea, todavía en ese estado, pero también le quito drama y creo que una de las cosas que más te ayuda es entender a vivir, aprender a vivir con gratitud. Cuando te estás levantando y dices, ay, no, tengo que ir a trabajar, yo no quiero ir a trabajar, quiero estar aquí con mi bebé o quiero descansar o lo que sea, es decir, gracias a Dios porque tengo trabajo y gracias a Dios porque tengo mi bebé. Tengo dos cosas que son una bendición y las tengo en paralelo. Entonces, en lugar de comenzar el día cargándote con lo que no, es comenzar el día programándote con lo que sí. Y esa programación, que hoy día se le llama programación neurolingüística, está en Eclesiastés. Y es básicamente cada vez que tu pensamiento te lleve hacia no puedo, estoy agotada, no aguanto más la presión, el trabajo, etcétera, es detenerte, selah, detenerte, meditar en esta palabra y reprogramar tu mente hacia todo lo bueno, hacia todo lo digno, hacia todo lo maravilloso, a las bendiciones que tienes, empezar a contar tus bendiciones. Y cuando vas como por la quinta ya se te olvidó todo lo malo. Sí, es verdad que es un reto. Yo muchísimas veces me tocó estar amamantando a la bebé en un conference, no porque la bebé tuviera hambre ni me estuviera pidiendo la teta, sino porque realmente necesitaba que hiciera silencio. Honestamente, o sea, es así. Y estar literalmente que come más, que se quede dormido, listo, se quedó dormido, puedo seguir hablando en la reunión. Creo que el mundo no está preparado para aceptar esto como una realidad y normalizarlo. Estamos normalizando un montón de cosas que no son normales, pero lo que sí es natural y lo que sí debería ser normal, que es la maternidad,
de alguna manera se condena, se rechaza. ¿Se ha alejado la mujer de su esencia? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho pienso que mientras más se profesionaliza la mujer en torno a los trabajos, a lo que la sociedad está exigiendo, que cada vez es mayor, más se aleja de su naturaleza y al momento de querer ser mamá, en el momento de quedar embarazada, también le cuesta más conectar con su esencia mamífera, con su esencia creadora de vida. Y bueno, eso termina trayendo problemas en la lactancia, en el momento del parto. Es difícil para una mujer que sea profesional entender esto que estoy explicando, pero alguien que ya lo vivió se los dice. Bueno, tú eres profesional, lo por estás eso, diciendo ya desde lo la propia viví. experiencia, Y lo claro. viví con mi primer parto desde una perspectiva de, bueno, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cómo es la cosa del parto? Ah, bueno, mira, el parto es así, ya hice el curso, bueno, cuando llegue el momento, los procesos son como estos, o sea, es entenderlo desde el punto de vista profesional, cuáles son los milestones, cómo funciona la dilatación y aprendértelo profesionalmente, como lo harías en una reunión, como lo harías en tu trabajo. Y resulta que no hay nada más alejado de la realidad. A ver, desarrolla un poco la idea. Vamos a ahondar directamente en ese punto porque ese punto es bien controversial. Es difícil de digerir porque por un lado, y no se trata de ego, por un lado la mujer ha conquistado muchos espacios en la sociedad, pero yo estoy de acuerdo contigo con que lamentablemente esto ha estado en detrimento de su capacidad más importante, que es la de crear vida. Absolutamente. Y que la diferencia en todo, porque del hombre, la diferencia en todo, o sea, esto es un privilegio que solo nosotras tenemos. Absolutamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y esto es súper controversial y difícil de entender a lo mejor por una mujer que está embarazada en este momento o pensando en tener hijos y que sea una dura, que sea una profesional. ¿Por qué? Hemos sido programadas desde el colegio y en adelante a trabajar con base en milestones. Es decir, tienes objetivos y tienes mediciones para llegar a esos objetivos y para definir si llegaste o no llegaste al objetivo y a qué nivel llegaste. ¿Lo cumpliste completo? ¿Lo superaste? ¿Quedaste un poco corta? Bueno, entonces en cada una de esas cosas estamos preparadas para ofrecer un análisis, una solución, un leverage para un siguiente nivel, establecer nuevas metas, etc. Esa es nuestra programación, sobre todo para las personas que hemos sido formadas desde el colegio, la universidad y profesionalmente en corporaciones, en espacios que tienen ese objetivo, muy competitivo en lo académico y lo profesional. Entonces, cuando tú vienes de ese entorno, eso se vuelve parte de ti, está en tu ADN. Claro, ni siquiera te das cuenta. Tú no te das cuenta. A lo mejor tú no eres tan así. Exactamente, tú no te das cuenta, es parte de ti, te define. Entonces llega el momento de, ay, estoy embarazada. Pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar? Ya va, te voy a decir lo parto? primero que uno hace con ese perfil, digamos, esto es sobre todo para mamá millennials, que además venimos de conquistarlo todo. Bajamos un app de embarazo para poder medir semana a semana el ¿Qué está crecimiento del pasando? bebé. ¿Qué es lo que está pasando? Yo necesito que me lo digan, que me digan cómo va, qué es lo que está pasando dentro de mí, cuáles son las recomendaciones, qué debo hacer, quiero que el niño sea más inteligente como Salmón, o sea, literal, todo está escrito, ¿no? Entonces, bueno, bajamos el app, empezamos a comprar libros, porque al final yo puedo leer un libro súper rápido, yo lo entiendo, tengo una capacidad de análisis, digo, ah, buenísimo, resalté. Luego me dicen, bueno, deberías hacer un curso de parto. Ok, hago un curso de parto. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber del parto? Bueno, esto y esto. Va a pasar de esta manera, vas a dilatar de esta manera y luego pues pujas y va a salir el bebé. Y luego como a los 10, 15 minutos, 20 minutos va a salir la placenta. Tú dices, listo, easy peasy, ¿sabes? Lo tienes todo controlado. Y así fue, particularmente en el parto de Emma, en mi primer parto, yo decía, bueno, pero qué complejidad puede haber en todo esto. Llegó el momento del parto y lamentablemente no fue tan fácil, no fue tan sencillo. Te das cuenta que no lo tienes todo controlado. De hecho, se trata de lo absolutamente contrario a tenerlo controlado. Se trata de soltarlo, de surrender. Se trata de conectar con una parte de ti de la que te has desconectado por tantos años, porque precisamente lo que se volvió tu identidad es esa parte medible, controlable, en lugar de la parte natural, mamífera, es de esencia, de instinto.
Entonces, bueno, finalmente el parto se pudo lograr, pero no fue el parto soñado. Bueno, no fue el parto soñado, pero también, como en algún momento leí en El Caballero de la Armadura Oxidada, las expectativas a lo mejor estaban muy altas o estaban irreales. O sea, ¿qué pudo haber pasado allí que la expectativa chocó con la realidad? Yo pienso, ya ahora y sin hard feelings, porque bueno, ya yo perdoné las cosas que Ivette hizo antes o las que dejó de hacer, pero yo pienso que me preparé más profesionalmente, me preparé en lo que no era, me preparé más como profesionalmente en cómo parir y qué debo hacer para parir y el día siguiente parir, etcétera, etcétera, con un montón de información, en lugar de realmente prepararme en conectar primero con Dios dentro del proceso de embarazo y segundo, con mi proceso, con mi bebé, con lo que está pasando dentro de mí, con la esencia, con lo natural, con la sabiduría con de la tu cuerpo. sabiduría de mi cuerpo, con la sabiduría ancestral. Entonces, bueno, obviamente los caminos te van llevando hacia un sitio distinto. Y luego de tener esa experiencia y de tener la experiencia de comenzar también la lactancia, establecer la lactancia, que no es algo sencillo, también lo subestimé. Subestimé el parto, subestimé el posparto, subestimé el proceso de lactancia, que al final todo se logró gracias a Dios y para la gloria de Dios, porque claro, cuando ya llegas a ese punto, ahí sí te quiebras y ahí sí en llanto y de rodillas le dices a Dios, ayúdame. No sé, no lo estoy logrando, no lo estoy logrando, no sé por dónde ir. Ayúdame. Entonces, bueno, por la misericordia de Dios todo se logró y fue súper especial en ese sentido. Pero luego cuando vino el embarazo de Lisa, que es nuevamente súper ocupada, trabajo, un montón de cosas, áreas de salud, etcétera, mi dula, Aranza, que es maravillosa, eh, me dijo, quiero que vayas al psicólogo que tenemos en la clínica. Y yo como que voy a ir al psicólogo, ¿qué te pasa? No tengo tiempo, tú sabes la cantidad de trabajo que tengo. No, es que tienes que ir porque si no, no puedes parir aquí. Así me lo dijo. Es un requisito y no lo podemos levantar. Así que bueno, nos fuimos Juan y yo al psicólogo porque además teníamos que ir los dos. O sea, arrastrar a Juan a la consulta, inmanejable casi, pero se logró. Y fue a través de esa consulta con la psicóloga de Aquamater que entendí que tenía que sanar y trabajar el primer parto y el primer embarazo. Que habían cosas que o sea, se habían quedado dentro de mí y si yo no las sanaba, no iba a poder vivir una experiencia distinta. Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar emocionalmente, comencé a entregar, a declarar lo bueno, a declarar bendición, a declarar la voluntad de Dios sobre el proceso, la voluntad de Dios sobre el parto, y no necesariamente lo que yo quería, lo que yo estaba planificando, que hasta para fechas, o sea, porque no, la niña ya va grande, seguramente nace 3 semanas antes, eso me da tiempo porque tengo que renovar el contrato con este cliente. Dios mío. Entonces, ¿sabes? Buenísimo, y yo decía, ella nace en mayo, es más, la primera que perdió la quiniela fui yo. La niña nació el día que se cumplía la semana 40, como para callarme la boca y decir, nace cuando yo diga, no cuando tú digas. La Biblia dice, ya cumplido el tiempo de la gestación, o sea, ni siquiera lo circunscribe a 9 meses o 40 semanas. Eso ha sido una métrica moderna para poder monitorear los embarazos, bueno, gracias a la ciencia que ha tenido muchos avances, que ha sido muy bueno para muchas cosas, pero esta ha sido una de esas cosas que no necesariamente puedes meter en una cajita. El embarazo no tiene que durar 40 semanas, puede durar menos o puede durar más. Hay mujeres que paren a las 42 semanas y es cuando su tiempo se cumplió para empezar su proceso y como también dice la Biblia, Dios abre matriz. Absolutamente, absolutamente. Hay que soltarlo y creo que es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier mujer que esté pasando por un embarazo o que haya estado en un embarazo y a lo mejor tenga o no tenga más hijos, sana lo que no estuvo bien en ese proceso de embarazo y en ese parto. Reconcíliate, entiende lo que no estuvo bien, perdónate por las decisiones que tomaste, porque las tomaste con las herramientas que tenías en ese momento en tus manos, pero sánalo porque, wow, uno se empieza a dar cuenta de tantas cosas, incluso de tantas personas a mi alrededor que han sido víctimas de violencia obstétrica y no tienen idea. Y cuando te cuentan su experiencia de parto, uno que ha desarrollado un poquito más de conciencia sobre la materia, pues traga hondo y dice, Dios mío, esta persona tiene que sanar su proceso. Y no es que todas tenemos que parir como unas indias o en 4 puntos de apoyo, no, no se trata de eso. Y no es que todas tienen que parir con un parto vaginal, no se trata de eso.
es sanar el proceso y entender en qué cosas ese proceso se vició por intervención médica innecesaria, por decisiones que no eran necesarias. Por miedo. Por miedos, muchísimos, por miedos, tanto miedos reales como miedos infundidos de parte de familiares, Claro. de parte de médicos. Yo trabajé mucho en sanar el parto de Emma. Con el parto de Emma incluso yo tuve un problema con la placenta que no salía, se reventó, quedó adentro, tuvieron que hacerme un curetaje. Y al momento de irme de la clínica me preguntaron, ¿qué quieres hacer con tu placenta? Y yo tenía como tanta frustración por haber vivido ese proceso tan doloroso, muy doloroso con la placenta, que yo le dije, quémenla si la quieren quemar, a mí no me interesa, yo no quiero ese órgano. Y cosa que tuve que sanar también. La placenta le dio vida, mantuvo la vida de mi bebé durante 9 meses en la barriga. O sea, es un órgano al que hay que agradecerle muchísimo. Y bueno, ahora les digo unos tips también. Pero sí, yo creo que hay que sanarlo. El parto de Lisa fue un parto totalmente distinto. Fue algo completamente relajado. Ya uno se siente más capaz desde el punto de vista de mujer, de madre. Uno aprendes a entregar en el segundo proceso, a soltarlo. Y bueno, fue un parto al día 40, totalmente inesperado. Fue el día que dije, ay, yo no voy a parir. Le dije a Juan, vete al cine tranquilo. Le dije a mi mamá, sal con mi tía, no se preocupen, yo hoy no voy a parir. 2 horas después, tenía ya como 8 centímetros de dilatación y contracciones cada 3 minutos. Tuve contracciones por 10 días. Comencé mi trabajo de parto más o menos 10 días antes y me lo tomé súper relajada. Eso es otra cosa, espérate que quiero detenerme allí. Mitos y realidades del trabajo de parto. Porque tu primer parto con Emma fue inducido. Y si te atreves a contar un poco la historia, me gustaría que lo hicieras. Porque bueno, al final esto inspira a otras madres, ¿no? A otras mujeres que pueden estar pasando por lo mismo o que a lo mejor tienen ciertos temores que pueden liberar. Pero luego el parto de Elisa fue completamente diferente. Entonces, háblenos un poco de cada uno en cuanto a qué fue diferente y por qué. Absolutamente todo fue diferente. Cuando yo me enteré que estaba embarazada de Emma, tenía un mes de embarazo y a los 15 días comenzó la pandemia. Entonces, no es lo mismo un embarazo en libertad que un embarazo en pandemia. Y si bien uno hasta se tomaba a veces hasta jocoso el ponerte el traje blanco que parecías los Ghostbusters para ir a la clínica, la verdad es que todo eso tuvo de alguna manera un impacto psicológico inconsciente en mi proceso de embarazo. Con miedo. La pandemia ahora la podemos ver hacia atrás y la podemos recordar en muchas cosas distintas, pero si tú te sitúas en una pandemia que está comenzando, es la incertidumbre, es el miedo. Tú no sabes si te va a caer a ti, tú no sabes si te vas a morir, tú no sabes si tu esposo se va a morir, si tu bebé se va a morir, si tus papás se van a morir. O sea, tienes un miedo generalizado a que algo cercano a ti pase. Y luego tienes un miedo materializado que empieza a pasar con gente alrededor de ti, entre amigos y familiares. Entonces, bueno, vivir un embarazo en miedo no es lo mismo. Aparte de eso, nosotros habíamos viajado a Venezuela, vivíamos en España, habíamos viajado a Venezuela por vacaciones, teníamos un itinerario de estar unos días en Caracas y luego viajar a Colombia y Estados Unidos a visitar el resto de la familia. Y pues nos tocó quedarnos en Venezuela, nos cerraron todos los vuelos, así que nos cambió también la vida en ese sentido. Fue una mudanza obligatoria, pero Dios, la verdad, se glorificó en todos los sentidos. Cada cosa que no estaba saliendo comenzaba a fluir de una manera impresionante y Dios tejió el lugar y el equipo que terminó atendiendo el parto de Emma. Mi gran sueño en todo ese embarazo era poder bañarme en el mar embarazada. Y teniendo ya las 39 semanas, fue mi cumpleaños y le pedí a Juan, llévame a la playa porque yo necesito tocar el mar antes de parir. Total que Ivonne y mi mamá, que estaban juntas acá en Miami, me llamaron y me dijeron, por favor, no vayas a la playa, no vayas a la playa, te lo ruego. Y yo, ay, dejen el fastidio. Al final fuimos. Y mi esposo es triatleta, él salió a entrenar también con ese deseo de meses sin poder ir a los Caracas a entrenar como le gustaba. Corrió, hizo bici, terminó su entrenamiento y me dijo, no, esto está buenísimo, déjame hacer otra ruta en bicicleta. Claro, yo estaba como muy incómoda con la barrigota y le dije, no, yo me quiero ir a la playa de una vez. Me dijo, bueno, yo me voy en bici y tú te vas con mi hermano, con mi cuñado, en la camioneta.
Y así hicimos. Y de pronto mi cuñado nos dice que se cayó, empieza a pegar gritos, tuvo un accidente, párate, se cayó. Ya ellos estaban atendiendo a Juan, así que yo caminé hacia el centro de la calle, en esa recta de los Caracas hacia Pantaleta, y a recoger un pedacito, un perolito de la bicicleta que estaba tirado en el medio de la calle. Me agaché con mi barrigón y cuando lo agarré, volteé nuevamente hacia donde estaba la camioneta y estaba Juan atrás, en el piso, y yo vi un hombre gigante. O sea, Momoa se queda pequeño al lado del hombre que yo vi. Muy grande, de tamaño y de músculos. Estaba arrodillado en el piso, o sea, con una pierna arrodillada y la otra levantada, y se estaba sacudiendo, ¿no? Como si se estuviera parando. Y yo me quedé como pensando, ¿quién es este? Cuando ese hombre voltea a verme, pues la mirada es algo que, esto no lo va a creer mucha gente que a lo mejor no cree en Dios, pero esa mirada fue una mirada directa de Dios. Era luz, no eran ojos, eran luz, 2 rayos de luz directo hacia mis ojos. Y para mí todavía me da escalofríos porque fue directo a mi corazón un mensaje de, Él está bien, yo lo sostuve. O sea, Él cayó encima de mí, yo lo sostuve. Era un ángel. Era un ángel. O sea, yo no tengo la menor duda de que Dios mandó un ángel y ese ángel llevó el golpe. El casco de Juan quedó destruido completamente, con extractos de asfalto incrustados en el plástico. O sea, tú Así dices, pudo haber quedado su cabeza. se supone que pegó la cabeza porque el casco quedó así, pero Juan no tuvo absolutamente nada en la cabeza. Sí, tuvo fracturas, la clavícula, se sacó el pulgar, etcétera, pero nada fue de gravedad. Y yo en ese momento, porque claro, todo el mundo, no, que no te puedes estresar, que la barriga, que la... No, o sea, yo tenía un nivel de calma. Esa mirada, esa luz directo a mis ojos, así, pero como 2 rayos directo a mis ojos, fueron la palabra de Dios, la presencia de Dios de decirme, todo está bien y todo va a estar bien. Y bueno, de ahí subimos a Caracas, vino todo el proceso de clínica, operación. Yo estaba muy tranquila. Mi doctora Dinora y mi dula Aranza estuvieron muy pendientes de mí, muy pendientes de cómo me sentía yo, etc. Y bueno, luego por una metida de pata, porque ahí sí se me salió el apellido, una pelea con la compañía de seguros, me estresé muchísimo, peleé muchísimo cuando me dijeron que no iban a cubrir el siniestro y que obviamente era un impacto importantísimo para el presupuesto de nosotros en plena pandemia. Y eso generó un estrés en Emma, en la barriga, y un embarazo que venía completamente maravilloso y cero riesgo. Cuando yo me desperté, no la sentí, raro, porque siempre se movía mucho. Desayuné, que se movía un montón cuando yo comía, no la sentí, y me dijo, te vienes al hospital. Ya, pues nos fuimos hasta allá. Fueron momentos muy difíciles donde puedo decir que me puse completamente en los pies de cada papá que ha perdido a su bebé en la barriga, porque, bueno, me conectó al monitor y yo no escuchaba latido. Dios mío. Era un silencio horroroso, todos con el nudo aquí conteniendo las lágrimas. Dinora no decía nada, Juan no decía nada, yo no decía nada, y yo veía a Dinora para allá y para acá, y para allá y para acá, con el aparato. Habrán sido 5 minutos, mi alma completa estuvo en esos 5 minutos, entregada, y de pronto dijo, tenemos latido. Y Las eso fue, palabras más. o sea, eso es todo lo que un papá quiere escuchar, tenemos latido. Evidentemente lloramos los 3, empezamos a llorar los 3, nos abrazamos los 3, está viva, la bebé está viva. Y bueno, ahí nos dijo Dinora, yo sé que tu plan de parto es parir natural, pero estamos en un momento en el que hay que tomar una decisión ya, porque Emma está en estrés y necesita salir. Ya yo tenía 2 centímetros de dilatación y me parece importante decir esto porque el trabajo de parto es largo. O sea, no hay que alarmarse. Es un trabajo de 1 a 2 semanas que tú a veces ni sientes, pero tu cuerpo lo está haciendo porque lo sabe hacer. Claro. Está creado para hacerlo. No hay que meterse en ese proceso. Hay que dejar que el cuerpo haga, ¿no? Ya yo tenía 2 centímetros de dilatación. Y bueno, Dinora nos explicó que teníamos 2 opciones. O íbamos a una cesárea directo o intentábamos parir, pero ya no podía hacer el resto de mi trabajo de parto en casa como yo quería, sino monitorear. Había que inducirlo porque no podíamos esperar a que de 2 centímetros, a lo mejor podíamos pasar días hasta que yo llegara a la dilatación necesaria para parir. Entonces, bueno, había que poner pitocin y había que monitorear ese proceso
para saber cómo estaban los latidos de Emma y si entraba en un nivel mayor de estrés o no, que implicara que abríamos de inmediato. Y eso hicimos, nos fuimos a Aquamater, que la verdad es un sitio que te hace sentir en casa. Y sí, fue un parto inducido, el pitocin te eleva muchísimo las sensaciones. El dolor es como todo mucho más acelerado. Mi manera de describir el proceso de parto, y ojo, esto es muy mío, tengo amigas que me dicen y que, ay no, fue como que, y salió. Pero para mí fue sentirme en un océano y primero meterme en el océano diciendo, bueno, yo sé nadar. O sea, no le tengo miedo al mar, aquí estoy, yo sé nadar, sé pasar mis olas por abajo, mis olas por arriba y decidir cómo debo pasar cada una. Pero de pronto empezar a sentir que no terminaba de sacar la cabeza para respirar cuando ya tengo otra ola gigante encima. Y como que me estaban pasando, me estaban golpeando ya. No sentía que tenía segundos siquiera para tomar una decisión de cómo cambiarme de posición o dónde sentirme más cómoda. Entonces sí, me agarró, o sea, para mí fue abrumador ese proceso. Emma tenía en ese momento 2 vueltas del cordón en el cuello y bueno, por más que pujé, todo lo que pude pujar en ese momento, que ahora sé que no pujé bien, porque ahora sí sé lo que es realmente pujar, Emma no salía. Yo tenía la dilatación completa y ella no terminaba de salir. Así que llegó un punto que estaba agotada, tenía 2 horas pujando y lo que no quería inicialmente, pues tuvo que pasar, me pusieron anestesia epidural y dejé de sentir las contracciones. Y la verdad es que uno cree que eso es maravilloso, pero no lo es. O sea, al final dejas de tener la capacidad de identificar cuándo debes pujar, cuándo está llegando eso. Particularmente yo tengo una lesión en la columna, entonces con la anestesia dejé de sentir las piernas. Eso fue un poco desastroso, pero finalmente en medio de tener la cabeza que ya no daba más, hay una foto increíble que te la voy a pasar para que la pongas, porque hay una foto increíble cuando yo sentí que no podía más, que me iba a desmayar, que ya no daba. Juan me agarró la mano y se puso en mi oído y me empezó a cantar la canción de Tercer Cielo, Creeré. Y me lo empezó a cantar en el oído: cuando sientas desmayar, cuando sientas que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar. Bueno, en ese momento crees y le crees a Dios que Él es tu fuerza, que Él es tu empuje. Y así fue como terminé de pujar. Dinora me dijo, incorpórate. Esa fue su palabra. Incorpórate, que la vas a sacar tú misma. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué te sientes? Literal, me fui para adelante y saqué a mi bebé yo misma. Tuvimos que cortar el cordón aquí, precisamente para que ella pudiera terminar de salir. No pudimos hacer el corte tardío. Pero bueno, esas son las cosas que uno después dice, bueno, la saqué, se logró y ya ahí en ese momento se te olvida todos los problemas, la pusimos en mi pecho y fue maravilloso. Luego vino lo horroroso que fue la placenta, el curetaje, el tener que hacer todo eso súper doloroso en el acto antes de que se cerrara el conducto. Y bueno, en todo ese tiempo, gracias a Dios, mi bebé estuvo en el pecho de su papá. Su papá que estaba enyesado de aquí a acá, y estaba así, y no se podía mover. Pues como pudieron, lo desvistieron, le pusieron a la bebé, lo acostaron, lo arroparon encima y esas 2 horas que yo estuve en ese proceso, la bebé estuvo con su papá para luego recibirme a mí. Entonces, ese fue el parto de Emma, fue un parto con bastantes obstáculos, pero con la gloria de Dios mostrada en cada uno de esos momentos para saber que todo iba a estar bien. ¡Wow! Gracias por compartir eso, gracias por esa valentía, que no debió haber sido nada fácil revivirlo, pero gracias. ¿Está sanado? Eso te iba a decir, hubo un proceso entonces de sanación importante, un proceso de afrontar esos miedos, de qué pudo haber salido mal, dónde intervine que no tenía que haber intervenido, qué dejé de hacer, dónde dejé de confiar en Dios. Y el parto de Lisa fue completamente diferente. Absolutamente diferente. Lo primero es eso, el proceso de contracciones y de dilatación comenzó unos 15 días antes y estuve muy relajada. Mi doctora, Dinora, me dijo, a mí no me llames si no tienes 3 contracciones en 10 minutos. Yo me quedé como que, qué grosera. Y luego entendí que efectivamente eso es algo natural que tienes que pasar en tu casa. No hay ninguna razón por la que tú tienes que medicalizar ese proceso donde tu cuerpo está abriendo camino para que tu bebé salga. No es algo que pasa en 2 minutos cuando no lo estás induciendo.
es algo que pasa en días, en semanas, y está bien que sea así. Creo que me ayudó mucho a generar oxitocina, que tuve una llamada con mi hermano y mi cuñada, y nos pusimos a recordar el capítulo de Friends, de Rachel pariendo versus la chinita pariendo. Y me empecé a reír, pero a llorar de la risa, pero se me salían las lágrimas de la risa y tuve que volver a ver el capítulo, me senté a verlo con Juan y eso era risa y risa y risa y de repente, ¡ay! Hasta que empecé como, ya no es, ay, sino me estaba afectando, bueno, me metí a bañar, la verdad es que todo lo que habíamos planificado, que si quién buscaba a las niñas, a Emma, dónde estaba la maleta, qué íbamos a hacer, todo, nada de eso salió, porque fue muy rápido. O sea, desde ese momento que empecé a ver el capítulo hasta que nos fuimos a la clínica no pasaron ni siquiera 2 horas. Pro tip, busquen la serie que les gusta en ese momento y rían, porque la oxitocina es la hormona de la felicidad y es la que necesitas para que tu bebé salga. Bueno, no pasaron ni 2 horas, ya estaba obviamente con la respiración acelerada, sintiendo las contracciones muy seguidas, cosas cómicas que fueron como muy a la antigua, es que trato de llamar a Dinora y no la consigo, me sale la contestadora, de llamar a Rodrigo, que es el pediatra, el neonatólogo, contestadora, mando un mensaje a Aranza y que consíguelos, que voy a parir. Aranza, quédate tranquila, nos vemos en Aquamater. Bueno, nada, salimos corriendo, yo iba en ese ascensor del edificio pegando gritos. Agarrándote abajo. Literal, así que, ya pariste, me decían los vecinos, porque escuchamos los gritos. Muy fuerte el cambio de cero a nada, yo fui como un Ferrari. Bueno, nos montamos en el carro, yo estaba de espaldas en el puesto del copiloto, agarrada de la apoyacabeza. O sea, en 4 puntos de apoyo. Exacto, de rodillas y agarrada de la apoyacabeza, pegando gritos y tratando de respirar. Y de repente Juan me dice, mira esa luna. Que se me pararon las contracciones en ese momento y volteo y Dios mío, era la luna más grande que he visto todavía en mis 39 años casi, la luna más grande que he podido ver. Una luna llena, pero impresionante, amarilla. Dios mío, eso me embelezó y además dicen que cada vez que hay luna llena hay muchos partos. Sí, y huracanes. Bueno. Así que, ojo las mujeres de Miami y de la Florida. Bueno, y ahí nació una pequeña huracancita. Total, que wow, yo le dije, no puede ser el tamaño de la luna que estoy viendo. Bueno, retomamos contracciones, etcétera. Llegué a Aquamater, casi que subí gateando las escaleras porque ya estaba prácticamente lista. Me volví a empezar a sentir en ese océano de olas muy seguidas donde no terminaba de conseguir nada. Yo tengo mis rodillas muy huesudas. Ahí en realidad. Entonces el tema de estar en 4 puntos de apoyo es doloroso, no estaba cómoda, y menos con 20 kilos de más. Me movía, me metí en la ducha caliente y le grité a Aranza, la ducha tenía una ventanita que da hacia la habitación, que tráeme al anestesiólogo, no voy a poder. Y Aranza, wow. O sea, cuando uno tiene un plan de parto y en el momento de la vulnerabilidad dices, me sabe a casada mi plan de parto, sácala porque estoy en un nivel de sufrimiento que es inaguantable. Aranza, que es el trabajo al final de una dula, tratar de llevarte a tu trabajo de parto conforme a tu plan de parto. Y a que no te ahogues en el mar. Y que no te ahogues en el mar. Pues ella me dijo, no te preocupes, la anestesióloga ya la llamé, viene en camino. ¿No es verdad? No. ¿Qué verdad va a ser? Entonces, claro, ya pasaron unos 5 minutos que en trabajo de parto se siente como 30 y volví a empezar a gritar, ¿dónde está el anestesiólogo? Que la estoy esperando. Y me dice, está al lado, está llegando, ya me llamó. Me dice, te mandé a llenar la bañera. Yo no quería parir en agua. Y yo estaba como un gato engrinchado, que no me mojen, decía yo, no me mojen. Entonces aquí me dice, te mandé a llenar la bañera para que mientras llega el anestesiólogo, te metas. Y te relajes. Sí, así aguantas un poquito mejor. Entonces yo le decía, es que yo no quiero la bañera, yo quiero el anestesiólogo. Yo no me voy a meter en la bañera a parir, que mete un pie, chica, que si no te gusta lo sacas. Bueno, total que metí un pie. Cuando metí el pie, dije, oh my God, esto está buenísimo. Metí el segundo pie, me empecé a bajar y Dios mío, o sea, recomendación top, el agua caliente. Aquí lo llaman water dural. Absolutamente. Agua dural. Te baja la sensación de dolor un 40% más o menos, en mi experiencia. Es otra cosa, te hace llevadero el proceso de contracciones, y sigues sufriendo, obviamente. Hay dolor intenso y todo, pero es otra cosa, es manejable. Total que bueno, estoy metida, Juan estaba encargado de hacer el playlist y no le dio tiempo a hacerlo. Bueno, en 40 semanas no le dio tiempo a hacerlo. La realidad es que no pensó que iba a pasar ese día.
Y cuando yo le digo, ponme música de Dios, bueno, agarró, puso una primera canción y dejó que eso corriera, ¿no? Cosa que me pareció espectacular porque Dios me pudo hablar a través de la música. Sonó la canción de Hay uno más en el fuego y en las aguas, claro, estaba sonando en inglés, pero yo escuchaba mucho la parte del agua, porque yo estaba metida en el agua, entonces yo escuchaba Hay uno más en el agua que está holding back the sea, como cuando Moisés y el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto. Entonces, ¿sabes? Decía, yo sentía que era Dios sosteniendo esa ola que yo sentía que me venía encima, porque en los dos partos lo he visualizado como olas muy fuertes en el medio del océano. Entonces, cada vez que decía holding back the sea, era como que es Dios el que sostiene esas olas. Pero no había asociado nada con el fuego. Y la otra canción que sonó espectacular se llama Ocean. Nunca en mi vida la había escuchado. Y sonó más de 4 veces en el proceso de parto. Y yo lo que escuchaba era, o sea, deep into the water, era como esa conexión con el agua, con Dios, con el momento, con mi bebé, con romper membranas. Fue una cosa mágica, aparte en oscuridad, en esa bañera caliente, con mi esposa dándome la mano, mi dula del otro lado, mi doctora enfrente. Fue bellísimo. Y en eso no sale la bebé. Aranza sabía que ya tú estabas en 10 centímetros Sí, de sí, ya yo dilatación. tenía la dilatación lista para empezar a ¿Tú pujar. lo sabías? ¿Tú sabías Sí, en el momento claro, que entraste a la tina? totalmente, totalmente. Yo sabía que yo estaba lista y que mi trabajo en ese momento era pujar para que ¿Tú la bebé saliera. sabes que en ese momento ya no te pueden poner epidural? No, no tenía ni idea. ¿Ahora lo sabes? Ahora lo sé. No tenía ni la menor idea. A mí, desde que me metí en el agua caliente, se me olvidó el tema de la anestesióloga. En medio de ese proceso que estoy puja y puja, hubo otra dula que estaba en proceso de formación y estuvo presente en el parto, espectacular. Y ella después me dijo en la habitación, me dijo, yo nunca había visto a una mujer parir como pariste tú. Te movías como un cocodrilo en el agua. Te movías así, como tratando de terminar de sacarlo. Claro. O sea, tu cuerpo estaba como sacudiendo, terminando de sacar. Era ver un animal pariendo. Y dice, para mí me marcó, tu parto me marcó. Y bueno, en medio de eso, que estoy boca abajo con ese movimiento que fue involuntario, no lo reconocía yo, me dice, también hay una foto de eso, Dinora se me pone en el oído, así apretadita, abrazadita, y me dice, en este momento estás en el aro de fuego. Y si no lo cruzas, no le vas a ver la cara a tu bebé. Necesitas cruzar el aro de fuego. Dios mío, en el acto que esa mujer me dijo eso, escucho, hay otro en el fuego. There was another in the fire. Esta canción además es impresionante porque te muestra el antes, las veces que Dios ha estado en el fuego contigo, las veces que Dios está hoy día en el fuego contigo y cómo tú sabes que estará en el fuego que va a venir, porque todos sabemos que vendrán nuevas pruebas. Y cuando yo escucho There is another in the fire, yo digo, Dios está conmigo, yo voy a atravesar este aro de fuego. Es una cosa horrible, yo sentía que ese pujo fue como que me rompí el coxis. Yo dije, quedé paralítica, me rompí el coxis. Es una sensación en el rabo. Y sientes que te rompes el coxis, pero ahí fue brum. O sea, así como es el dolor más extremo, ultra potenciado a la N, en un segundo no te duele nada. ¿Tú sabes que eso lo dice la Biblia? No. Lo dice que la mujer después de que da luz se olvida de su dolor porque tiene a su bebé en brazos. Bueno, literal. Ocurre literal. Del dolor más elevado que he sentido en mi vida, a un segundo después no sentir absolutamente nada de dolor. Después que el bebé saca la cabeza, ya el siguiente sí es como la chinita de Friends y que y termina de salir. Y wow, o sea, ustedes ven mi cara después de ese parto. La sonrisa era una cosa, la plenitud por todo, o sea, tener a mi bebé. Pero y el empoderamiento. Eso, o sea, esto va a sonar un poco egoísta, pero la realidad es que sí, maravillada y feliz de tener a mi bebé en mi pecho, pero había algo más que me elevaba en ese momento, era una plenitud de mujer, de decir, o sea, es inexplicable, te eleva, te empodera. Eso es empoderar a una mujer. Eso es empoderar a una mujer. No todo lo que la sociedad dice ahorita que es poder para la mujer, no. Eso es lo que verdaderamente te empodera desde tus entrañas. Creadora de vida. Bueno, fue increíble. Bueno, de ahí hicimos el corte tardío del cordón, le pasé la bebé a Juan, echando todos cuentos, dando gracias a Dios.
boté la placenta hermosa, perfecta, tengo una foto, parece un nidito de un pájaro, una cosa bellísima. Agradecí a mi placenta por haber cuidado tanto de mi bebé durante esas 40 semanas y mandé mi placenta a encapsular. No creía realmente en los efectos que podía tener la placenta, pero acepté que se había cometido tantos errores en el parto y en el embarazo de Emma, por ser como demasiado estricta, demasiado profesional, demasiado si la ciencia lo dice o si la ciencia no lo dice. Si no hay una prueba en un estudio fehaciente que diga que esto causa X, Y, Z. Dije, mira, ¿sabes qué? Si ya me relajé con tantas cosas, si ya sané tantas cosas, ¿qué carajo? O sea, daño no me va a hacer tomarme las pastillas de la placenta. Así que yo dije, ¿sabes qué? Mi placenta me la mandan a encapsular. La procesaron, la volvieron polvito, me la dieron en pastillas y oh my God, otro tip ultra top. El nivel de energía y el nivel de Claridad. Inmunoterapia, claridad y boost emocional que te da la placenta en cápsulas no tiene comparación. No tiene comparación. Yo me empecé tomando eso sin ningún tipo de fe en eso, ni siendo, ay, que yo soy hippie y me la quiero tomar. O sea, yo me lo empecé a tomar casi que para poder demostrar que eso no tenía efecto. Y fue increíble. O sea, yo tuve ese parto, como les dije, parí a las 9 de la noche un sábado, el martes estaba trabajando a tope porque no podía perder ese cliente y me cayó justo el parto con la renovación del contrato. Trabajando, Emma con 2 años y medio, mi suegro con cáncer. Había una situación todo en torno a mí que me requería 18 horas, 20 horas de mi día estando hyper, ocupándome de alguien más. Yo no tuve tiempo de descansar, yo no tuve tiempo de estar sentada para sanar mi herida, porque al final la placenta sale y te queda una herida dentro de tu cuerpo, claro, y sangras por 15, 20, 30 días. No pasó el descanso merecido de una mujer que acaba de parir. Y yo no me enfermé, no estornudé. Elisa fue una niña que le costaba dormir, o sea, se paraba cada rato, no era como Emma que dormía corrido, no, Elisa sí era como una niña normal que te pide atención, no solamente comida, atención cada 1 o 2 horas. Bueno, yo no dormía, yo pasaba todo el día hyper y no me enfermé, no estornudé ni una vez, tenía energía, estaba de buen humor, cero depresión, ocupándome de todo, cero drama. A mi esposo Juan, al ver eso, No me digas que se empezó a tomar. claro, Juan, ¿qué? ¿Cómo es eso que tú te estás tomando? Pero, ¿y cómo se toma? Claro, a mí me había dicho la farmacéutica que hizo las pastillas, me había dicho, no te la tomes después de las 2 de la tarde porque es posible que no puedas dormir. Oh, wow. Mírate el nivel de energía que genera, que después de las 2 de la tarde te puede generar un insomnio de toda la noche. Y yo, bueno, yo me la tomaba en la mañana. Bueno, Juan se empezó a tomar eso y era impresionante. O sea, él como hombre puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Era un monstruo nadando. Sin dormir, con su papá con cáncer, teniendo todos los días sesión de radioterapia, una vez a la semana sesión de quimio, ocupándonos de todo, más el trabajo, más el negocio, más todo. Más un bebé recién más nacido. Un bebé recién nacido, más una niña de 2 años. Y Juan se iba a nadar y decía, es que estoy como un monstruo. No te imaginas el nivel de energía que tengo, de manera que estoy nadando, es como nunca antes en mi vida. Comenzamos tomándonos 2 al día. En las mañanas empezaron literal, 1 al día porque ya el pote iba para abajo. Y luego empezamos que sí, bueno, 1 cada 2 días. Mitad y mitad. Sí, o sea, después la pelea, ¿no? Oye, que tengo competencia, déjame 3 pastillas para la semana tal que tengo competencia. Y bueno, de ahí en adelante, la verdad es que no hemos podido, por temas de ética profesional, bla, 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 conseguir más placenta. Por favor, no. Corten. Empezamos a construir placentas de animales, que no funciona igual, o sea, sí te da energía y te da mucha inmunidad, pero no funciona igual. Pero bueno, mi recomendación en todo esto es sáquense el chip de la ciencia. Yo sé que es difícil porque así estamos formados, pero sáquense el chip de la ciencia y comiencen a creer un poquito más en que Dios hizo sus cuerpos de una manera perfecta, hizo el proceso de una manera perfecta. Su cuerpo sabe parir, su bebé sabe ser bebé, sabe lactar. Suéltenlo. Y que el embarazo y el parto son procesos fisiológicos, no patológicos. Exacto. O sea, hay embarazos de alto riesgo, hay embarazos que requieren de mucha intervención médica, hay procesos para quedar embarazada que necesitan ayuda de médicos, como me pasó a mí,
Pero lo cortés no quita lo valiente. Eso no quita el hecho de que tenemos que volver al origen y realmente conectar con nuestra capacidad creadora y con entender que el embarazo es un proceso fisiológico. Por más potty training que puedas hacer, si el niño no está listo y no siente dentro de sí mismo esa necesidad y no hace su proceso interno. Y su proceso de formación de los músculos que lo van a llevar a poder contener esfínteres. O sea, tan perfecto. Cuando tú ves a un niño balbuceando, ese balbuceo tiene un propósito y lo está llevando a otra cosa. Cuando tú ves que un niño se agacha 600 millones de veces al día, eso le está fortaleciendo los músculos para que luego pueda correr y hacer otras cosas. Cuando un niño empieza a saltar primero con un pie y luego ya puedes levantar los dos pies, está generando el músculo en el transverso abdominal que le puede contener los esfínteres. O sea, Dios lo hizo perfecto ya. El hombre luego vino y estudió el proceso que ya Dios había creado y ya funcionaba de una manera perfecta. Incluso en los momentos difíciles y cuando creamos que las cosas no salieron como lo soñábamos y como lo esperábamos, y está esa vulnerabilidad del amor como nunca antes lo había sentido, es entender que hay propósito en todo. Hasta en una pérdida hay propósito de Dios. Hasta en el dolor hay propósito de Dios. Vamos a ir cerrando la entrevista, por cierto, me ha encantado. Gracias. Muchas gracias por compartir tan honestamente y tan real tu experiencia. Y quiero ahora pasar a otra parte nuevamente profesional, porque ahora eres un published author. Eres una escritora que fundó su propia editorial y que, bueno, ya tiene casi 4. Y quiero que hables un poco de eso. Yo los tengo acá, así que quiero que los presentes tú. Bueno, Learniverse es una iniciativa, como algunos saben, mi esposo y yo tenemos una papelería, librería en Venezuela y trabajamos muchísimo con niños. Digamos que ese es nuestro beneficiario y nuestro cliente son los papás. Como cristiana, yo no voy a permitir que en mi librería se vendan cosas que vayan en contra del propósito de Dios para las familias y para los niños. Entonces, al empezar a ver títulos, me di cuenta de que había muchísima carencia de material para nutrir el cerebro de los niños, es verdad, queremos desarrollarlo, pero también su alma y su corazón, y que de alguna manera considerara la inocencia de los niños como algo sagrado, algo con lo que no se juega, ni en menor medida ni en mayor medida, ni disfrazado ni de una forma expresa. Entonces, bueno, a raíz de darme cuenta de esa necesidad, comenzamos a hablar, Juan y yo, de crear una editorial. En principio, no con la idea de escribir nosotros, ¿no? Pero hubo una noche en que me paré alrededor de las 4 de la mañana con una historia completa en mi mente, completa. Me senté en la computadora, la escribí y es el libro que está por salir, que es Laila and the Rainbow. Se ha convertido en una serie de 6 libros sobre una ranita que va pasando por distintas etapas de su niñez y preadolescencia, se va enfrentando a distintas situaciones, retos, etcétera, y va aprendiendo cómo manejarlas desde el punto de vista del amor de Dios y de las promesas de Dios. Su abuela es un gran personaje como la voz de la sabiduría, quien le lleva un poco ese conocimiento de las promesas de Dios. Tiene su papá, su mamá, hermanos, amigos, etcétera, y entre todos se va forjando toda esta historia de Laila, que puede ser la historia de cualquier niño, ¿no? Hicimos un submission a una gran editorial con alcance mundial, que es Trilogy, y les encantó el libro. Compraron la idea de publicarlo a través de ellos. Y va a salir muy pronto, va a estar disponible en Amazon, en Barnes Noble, en Walmart y un montón de sitios más a nivel mundial. Así que eso es una gran noticia, porque todo el propósito de esto es precisamente alcanzar muchos más niños con mensajes que lleven las promesas de Dios, el amor de Dios y la fidelidad de Dios en cosas tangibles y materiales y divertidas. Adicional a Laila, tenemos un libro precioso que surgió de la idea de llevarles a los niños el mensaje del nacimiento de Jesús de una manera también divertida, accesible, verlo como el mayor superhéroe que ha existido en todos los tiempos, porque al final a los niños les fascinan los superhéroes, pero entender que Jesús es el superhéroe, inigualable, todopoderoso, omnipresente. Este libro precisamente lleva la historia del nacimiento de Jesús de esa manera. Tiene unas ilustraciones preciosas, habla de cómo Dios se presentó ante María, de cuál fue el mensaje, etc. Y bueno, este está disponible en Amazon para comprarlo. Y luego, aparte de eso, porque es algo que sabemos que los niños necesitan muchísimo, hemos estado trabajando títulos seculares y títulos cristianos para libros de actividades.
Son libros que tienen desde actividades muy lúdicas como dibujar, pero que al final también te trabajan la motricidad fina, la creatividad, la concentración. Pero adicional a eso, tienen otras actividades trasladadas a distintas edades, como lo pueden ser los laberintos, sopas de letras, Spot the Difference, crosswords, incluso sudokus para niños. Es una introducción a la matemática. Esto es un libro también de actividades, es sobre el nacimiento de Jesús y tiene desde páginas para dibujar. Esta es la versión usada por Isabela. Tiene desde páginas para dibujar, el dot to dot para unir los puntitos, tiene para hacer la carta al niño Jesús, el calendario de Adviento, dibujar por números, sopas de letras, un montón de actividades que, bueno, van contando la historia de Jesús, pero un poco más en imágenes y con actividades divertidas. Particularmente Emma decidió que su regalo para el niño Jesús va a ser este libro, pero completado. Entonces ella lo pinta para regalárselo el 24 de diciembre a Jesús. ¿Ella al niño Jesús? Ella al niño Jesús. Ay, qué hermoso. Entonces, bueno, eso no lo pensé así, no estaba concebido para hacerlo de esa manera, pero me encantó esa iniciativa y ya va bastante adelantada. No se lo presta a Lisa porque no quiere que le dañe sus dibujos para el niño Jesús. Así que bueno, los invito, aprovecho el momento para invitarlos a seguirnos en learniverse.joy en Instagram y llenarse de contenido y de mensajes que nutran no solamente la mente de nuestros hijos, sino también su alma y su corazón. Amén. En la descripción del episodio vamos a dejar igual todos los links para que naveguen un poquito sobre las tiendas de Amazon y puedan ver sobre los libros y también cuando Laila esté disponible, por supuesto, toda la información de dónde va a estar disponible. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un episodio divertido y a la vez muy informativo. Así que gracias por ese espacio, gracias por tu generosidad. Gracias a ti por invitarme, por hacerme hablar en medio de la pena que me da estar en video. Espero que mi experiencia, mi vivencia sea de ayuda, así sea para una persona, que sea de ayuda, que les haga flexibilizarse, perdonar, sanar y conectar con quienes son dentro del plan de Dios y dentro de la creación de Dios, que es perfecta. Dios no tiene ningún error en su creación. Amén. Bueno, hemos llegado al final de otro episodio de Bountiful Momcast. Recuerden que nos pueden seguir a través de Bountiful Momcast en Instagram y que estamos en todas las plataformas de audio y video para que disfruten de este podcast que, bueno, ha sido realmente una bendición gracias a ustedes. Así que, chao, chao, Dios los bendiga y nos vemos pronto en otro episodio. Chao, gracias.